¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Qué bueno que tomaron la decisión de venir el día de hoy aquí. Y como tal vez ya lo vieron en las redes sociales, en el Insta o en el Face, en la cuenta, pues el día de hoy el tema se llama decisión. Y pues, ¿qué les parece si oramos antes de empezar? ¿Me ayudan? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú vas a hablar a nuestras vidas el día de hoy, Padre. Confiamos en que tú vas a transformar nuestras vidas, Señor, cambiándolas a tu parecer. Nos ponemos en tus manos, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que sean instrumento, Padre. Te pido por los jóvenes que están aquí escuchando esta palabra y por los que nos están viendo desde sus casas, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ¿por qué elegí este tema? Pues estos días no han sido nada fáciles para mí. Y es que no solo estos días, sino que toda mi vida, algo que nunca me ha gustado es tomar decisiones. Porque para mí es como mucha responsabilidad y saber que si tomas una buena decisión va a traer beneficios, o si tomas una mala decisión va a traer consecuencias. Entonces, yo creo que todos aquí tomamos decisión desde el momento en el que tal vez decidimos el venir hoy o no venir, en el momento que decidimos me llevo suéter tal vez o no me llevo suéter porque va a llover, y si no te traes suéter pues va a ser una mala decisión porque pues está como que va a llover y como que no. Entonces, esto es algo con lo que he batallado en algunos momentos de mi vida en los que he tenido que tomar decisiones. Tal vez muchos en este momento están como en esa etapa en donde tienen que tomar la decisión de qué es lo que debo estudiar. Tal vez porque no es una decisión fácil decir, no, pues sí, es que se ve que esto está muy padre y lo voy a estudiar porque no sé qué, pero hay veces que hay que poner los pies sobre la tierra y ver si en verdad nos conviene a nosotros o no. Pero si tomamos una mala decisión va a traer consecuencias a nuestras vidas, y con esto no quiero espantarlos ni nada, sino que espero ayudarlos y que Dios nos ayude con esta palabra, porque yo también recibí mucho de esto que Dios nos da el día de hoy aquí. Y bueno, como yo sé que ustedes siempre traen sus Biblias, les pido por favor que busquen en Hebreos el capítulo 11, versos 8 al 11, porfa. Y yo creo que en muchas otras prédicas yo les he hablado que soy fan número 1 de David. ¿Sí lo ubican? Porque en muchos momentos de mi vida, pues he pasado también por cosas así que me abaten mucho como él pasó. Pero el día de hoy no vengo tanto como fan de David, ahora soy también fan de Abraham. Y bueno, si alguien quiere conocer más de él, lo pueden encontrar desde Génesis en el Antiguo Testamento, y se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente porque creo que viene muy entendido. Y bueno, dice desde el 8: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Wow. Alguien que tal vez no haya leído ya Génesis y por todo lo que pasó a Abraham diría, qué padre, ¿no? Que de repente viene Dios y te ofrece y te pone promesas en tu vida y dice, no, pues es que tú me vas a servir tal vez en otro lugar, o vas a estar en la alabanza y es algo que a ti te gusta hacer, te gusta cantar, o te gusta servir recibiendo a las personas porque te gusta platicar con las personas y conocer nuevas cosas, o hay algo en la creatividad que a ti que te motiva mucho y te gusta hacerlo porque en realidad es un don que Dios ha puesto en ti. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que es importante saber en estas
en estos momentos de tomar decisiones fuertes, como en este momento Abraham lo hizo, de dejar su tierra e irse a una tierra que Dios le había prometido, porque si de repente llega alguien y te dice, no, pues es que deja tu casa y véndela, y tú no conoces de Dios y tal vez no conoces las promesas y no sabes escuchar la voz de Dios, sus confirmaciones, pues no vas a saber en realidad cómo a qué vas o por qué hacerlo. Pero en este caso, si pueden buscar en Génesis capítulo 15, por favor, para que entendamos un poquito más las promesas que Dios le había dado a Abraham. Y dice, bueno, se los voy a leer en partes desde el 1. Dice que llegó un tiempo en el que el Señor le habló a Abraham en una visión. Entonces el Señor le dice a Abraham que no tema, porque Él lo protegerá y lo recompensará grandemente. Y sigue diciendo en el capítulo 5, mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó en el Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. En estos dos pasajes, tanto en Hebreos como en Génesis, al momento de estarlos leyendo y de buscar una concordancia para poder conocer un poquito más sobre la vida de Abraham, me pude dar cuenta que ambos versículos mencionan una palabra muy importante, que es la fe. Y yo creo que muchas de las veces dentro de la iglesia o desde que nacemos hemos escuchado, es que por fe pueden pasar muchas cosas, y es que si tuvieras fe como un granito de mostaza podrías hacer esto. Pero a veces en realidad no ponemos tanta atención en las palabras cuando las decimos y no sabemos realmente el significado que tiene esto. Al momento de yo prepararme para estar hoy aquí, yo le comentaba a Sol el miércoles, pues es que he tenido tantas batallas estos días que lo que voy a hacer es un paso de fe, porque aún en eso yo tenía inseguridades de poder estar aquí hoy, pero el Señor es bueno y pues Él se encarga de hablar a tu vida de una manera y de otra. Y pues esta palabra empezó a resonar mucho en mi cabeza, porque en ese momento pues yo dije, voy a dar un paso de fe, imaginándome como que era algo como que iba a ser sin saber a dónde iba y todo eso. Entonces en mí quedó esa palabra y justamente la investigué. Y bueno, aparte de la Biblia de darnos vida, pues también es un diccionario en donde, si regresamos, vamos a estar trabajando en Hebreos, para que regresemos por favor a Hebreos capítulo 11 y es el verso 1. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y eso es la fe. La fe significa confiar plenamente en Dios, porque aunque no sabemos lo que va a pasar cuando vamos a hacer algo, cuando Él nos manda a hacer alguna acción o algún reto, a cumplir con su voluntad, no sabemos realmente qué va a pasar, pero si confiamos en Él, sabemos que va a hacer algo conforme a su propósito. Y bueno, habrá ocasiones en las que tendremos que tomar decisiones por fe. ¿Y a qué me refiero con esto? Que para poder lograr tomar decisiones por fe, es necesario estar conectados con el corazón de Dios, estar en comunión con Dios, porque hay veces que nos equivocamos y yo creo que yo siempre me ando equivocando, pero ahorita les voy a hablar de eso. Pero es muy importante estar conectados con el corazón de Dios, y esto no quiere decir que vayamos a ser perfectos, como de muchas de las veces que vemos a personas en redes sociales y que no sabemos en realidad quiénes son esas personas, sino que las vemos y decimos, wow, mira, fue a tal lado y qué chido. Sube sus fotos sonriendo y es una persona feliz, es una persona exitosa, y realmente no conocemos en realidad las cosas por las que pasan las personas. Sin en cambio,
al estar conectados con el Espíritu Santo que es Dios, Él se encarga de guiarnos y hoy agradezco precisamente por eso, porque si todas las veces que yo me he equivocado fuera así como de, ya me equivoqué y está bien, pues yo creo que ahí sí tendría que preocuparme porque no estaría el Espíritu Santo ahí diciéndome no, o haciéndome sentir mal de decirme no, es que eso no es, o por ahí no va. Entonces, siguiendo en el capítulo de Hebreos 11, del 8 al 11, analizando, vemos que Abraham no vio las cosas temporales, sino las cosas eternas. Y Abraham nunca se imaginó todo lo que iba a pasar al momento de tomar esa decisión y aceptar esos propósitos que Dios tenía en su vida, porque qué bien, ¿no? Que Abraham llegó a la tierra prometida, que la descendencia de Abraham fue como las estrellas que estaban en el cielo después de que no tenía hijos. Qué padre que pudo recibir todo eso, pero no conocemos en realidad todos los procesos que tuvo que pasar Abraham, porque si leemos un poquito más Génesis podemos darnos cuenta que primero Abraham no tenía hijos. Él estaba casado con una mujer llamada Sara, entonces pues no podían tener hijos, y cuando Dios le dice que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Abraham? Hubiéramos dicho así como, ¿qué? Como que no lo hubiéramos creído si alguien llega y nos dice eso en nuestra vida, o una cosa así, cuando todas las circunstancias van en contra de lo que nos están diciendo. Entonces, también podemos ver que cuando Dios le dice esto a Abraham, pasa el tiempo y también le dice que lo va a sacar de esa tierra para llevarlo a otra tierra. Y a medida de que va pasando el tiempo, ellos logran engendrar un hijo porque Sara ya era una mujer de edad. Entonces, tal vez dijeras, pues es que qué padre que Dios fue fiel y ya le dio su hijo a Abraham, y pues ya fueron una familia feliz y ya no hubo tempestades en su vida y ya todo fue muy relax, ¿no? Pero no, ahora viene otra prueba más dura. Después de que Abraham añoraba tanto a un hijo, a un descendiente de él, y que Dios le da esa fortuna de poder ser papá y de tener un hijo, este hijo es Isaac. De repente Dios le dice, es que tienes que entregarme a tu hijo, y es lo que más quiere. Y comienza otro proceso, y comienza otra prueba, pero yo creo, bueno, para los que no saben, después de esta prueba, Isaac acompaña a su papá para realizar el sacrificio, y su papá lo iba a hacer, Abraham, pero en realidad Dios no fue su deseo, sino que quería ver hasta dónde llegaba su amor por Dios y su obediencia, y también su fe, porque él estaba dispuesto a entregarle a su hijo a cambio de él. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que muchas de las veces, tal vez a muchos de nosotros nos han dicho en algún momento dentro de la iglesia, o tal vez en algún otro lugar, hablando también de afuera, no, es que si le sigues echando ganas, vas a llegar a ser un gran profesionista, o tú vas a llegar a grandes ligas dentro de la alabanza, a alabar a Dios, o tú vas a servir en la iglesia grandemente y Dios te va a llevar a lugares que ni siquiera imaginas, o tú eres muy especial para Dios. Y Dios te va a usar de grande manera. Y cuando nos dicen esas cosas, nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero todo eso, porque yo te quiero servir. Pero a medida de que va pasando el tiempo, nuestra vida va siendo transformada, al igual que lo fue la vida de Abraham. Y esto no quiere decir que Dios nos deje de amar, o que Dios se ha olvidado de nosotros, o que Dios no está al pendiente, sino que quiero llegar a esto, que todas las cosas que pasamos por nuestras vidas, toda tristeza, toda confusión, cualquier problema, tal vez en familiar, no sé de las maneras que obre Dios, porque comentábamos hace algunas semanas, nada pasa igual dos veces de la misma manera, y las cosas que nos pasan a cada uno son diferentes, porque Dios tiene propósitos para nosotros totalmente distintos, claro, para su obra que ya dejó escrita aquí, pero nosotros en esos momentos es cuando debemos de realmente poner nuestros ojos en Dios
Y aunque las cosas parezcan que no van a salir bien, o que parezca que no van a nuestro favor, o que parezca que no vamos a salir victoriosos de esas cosas, o que estemos sido abatidos de muchas maneras, por alguna enfermedad, por algún problema en casa, por alguna inseguridad. Cada quien batalla con cosas distintas. Dios está ahí y dice su palabra se los voy a decir, no lo busquen. En Romanos 13:8, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces Él nunca va a cambiar. El amor que Él ya nos ha dado nunca va a cambiar. A pesar de que nosotros le fallamos, Él va a estar ahí siempre firme. Es como un papá que cuando un niño hace una travesura, no sé si han visto que de repente salen los videos en el Face que hay niños que les rayan el carro, con papá te quiero mucho, así. De repente se quedan así porque no saben cómo si ponerse enojados o qué hacer o conmovidos. Y así es Dios. O sea, Dios tal vez en el momento dolemos en su corazón porque venimos de Él, Él nos creó, pero Él nunca nos deja de ver con sus ojos de amor. Y dice la palabra en Juan y debemos de tomar esta palabra en nuestras vidas, como se lo dijo a Jesús. ¿Alguien recuerda lo que le dijo? Y así deberíamos de vivir. Tú eres mi hijo amado y me complazco en ti. Y a pesar de lo que hagamos y a pesar de lo que seamos, esto no quiere decir que cometamos errores por hobby, sino que debemos de tener cuidado precisamente por eso, porque nosotros, a medida de nuestras acciones, tocamos el corazón de Dios. Es como, otra vez volviendo al ejemplo, cuando le regalas algo a tu papá o a tu mamá, ¿qué es lo que hacen? Aunque sea como de esos trabajitos que hacemos en el kinder con fideos, a veces las mamás los tienen colgados ahí en la cocina porque no significa mucho monetariamente, pero es un sentimiento que te hace así como de, ay, pues es que me lo regaló mi hijo. Y así es como nosotros tocamos el corazón de Dios realmente, como un padre real, de carne y hueso, que se conmueve con lo que nosotros podemos hacer por Él, con las decisiones que nosotros podemos tomar por Él. Y bueno, hay ocasiones en las que todo esto se nos olvida porque las situaciones son muy pesadas. Hay veces que aunque ya sepamos la palabra y que digamos, no, pues es que tu poder se perfecciona en mi debilidad, a veces las cosas son duras y van a seguir siendo duras porque, como ya lo vimos, no estamos exentos de pasar por tristezas en este mundo. Incluso ha habido ocasiones en las que en nuestras manos está tomar decisiones de soltar tal vez ese pasado doloroso, o de soltar esas situaciones que nos hacen sentir mal, soltar esas amistades tal vez que nos hacen daño, pero nosotros no queremos soltarlo. Entonces nosotros no somos libres, no soltamos tal vez esas inseguridades y no las dejamos en las manos de Dios como debería de ser. Y nos olvidamos a veces tanto de las cosas que Dios nos ha dicho, pero hay otra palabra que está en su palabra que dice que Él nunca nos abandonará y nunca nos dejará, que Él nos sustentará con la diestra de su justicia. Y deberíamos de vivir así, no importa si tal vez las cosas ahorita no están saliendo como a mí me gustaría, o que las cosas estén bien mal, como decían algunos que les fue mal esta semana y no sé qué. Pues realmente Dios no nos ha dejado, porque gracias a Dios hemos llegado hasta este momento. Yo creo que no nos ha faltado un techo donde dormir. Aún podemos ver a nuestros padres con vida, o a los que tienen la dicha de tener aún los dos. Tenemos un plato en la mesa, y aún así en muchas ocasiones no agradecemos a Dios por esas pequeñas cosas, cuando ni siquiera sabemos si vamos a amanecer el día de mañana. Ya escrito está que nos afanamos por muchas cosas y nos preocupamos tal vez por qué va a pasar la semana que viene, cuando ni siquiera tenemos resuelto el hoy. Y bueno, nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven y no por lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que los ojos de Dios ven, porque yo creo que no vas a encontrar a un hombre de Dios en la Biblia que diga que no sufrió nada y que salió victorioso, sino que todos tuvieron procesos. Y bueno, no es fácil. Y también Jesús lo dijo, y lo podemos encontrar, si lo pueden buscar, en Juan
capítulo 16, verso 33. Y los que ya lo encontraron también vamos buscando, porfa, segunda de Timoteo 1:7. Y bueno, primero leemos Juan 16:33 y dice: aquí en el mundo tendrás aflicciones, muchas pruebas y tristezas. Sí, pues no que los que me dijeron, no, pues es que Dios, no sé qué, y la vida en Dios va a ser fácil. Pues sigamos leyendo lo que dice. Dice, pero anímense, porque yo ya he vencido el mundo. Y luego nos vamos a segunda de Timoteo 1:7 y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Wow, ¿cómo están tan separados los versículos y cómo tienen contextos tan distintos, pero todo viene a resumir en una sola cosa? Dios nos está diciendo que sí, que en el mundo va a haber tristezas. O sea, en ningún momento nos dice, no, que vas a estar exento de que te pasen muchas cosas, que a ti no te va a pasar nada. Y, o sea, sí pasan las cosas y que escrito está, pero estoy hablando en otro contexto. Y luego dice, pero yo ya vencí al mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos deja Dios al momento de decirnos que en el mundo va a haber tristezas y aflicciones? No nada más nos deja así como de, va a haber esto en el mundo. No que Él nos deje, sino que nosotros mismos lo buscamos con nuestras decisiones que alguien ya más tomó por nosotros o que nosotros tomamos aún hoy en día. Pero Él, aún en su misericordia, nos dice, pues yo ya he vencido al mundo, yo estoy con ustedes y yo les he dado un espíritu de temor. Yo no les he dado un espíritu de temor ni timidez, sino uno de amor y dominio propio. Y esto, justamente, yo ya tenía preparado esta palabra desde ayer, ya sabía el orden que iba a venir. Y justo me estaba bañando y y el Señor me hacía saber estas palabras y yo decía, híjole, sí es cierto. Pues es que estoy pasando en este momento de mi vida por esta situación en la que ya no sé qué hacer, porque ya me siento como, pues sí, como un loquito, que en mi mente hay guerras en las que yo sé lo que Dios quiere, pero mi voz y la voz de afuera dicen cosas totalmente distintas. Y cuando venían estas palabras en mi memoria, yo decía, ay, sí, es que ya escrito está, como tratando de justificar, ¿no? Es que sí hay tristeza y es que sí hay aflicciones en el mundo, yo lo estoy pasando. Pero luego viene el otro versículo que dice, yo les he dado un espíritu de amor y de dominio propio. Y yo dije, wow, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, no porque ya sepa estas palabras, ya estoy como exento de que me pasen todas estas cosas, sino que necesitamos llevarlas a prueba en esos momentos en los que estamos tristes porque a lo mejor no quedé en la secundaria. Pues no importa, o sea, Dios ya tenía propósitos en mi vida, tal vez no era lo que Él quería que estudiara y en este tiempo me voy a preparar en otras cosas, voy a hacer cosas distintas, tal vez porque yo tenía algún sueño que iba en contra de los planes de Dios y no se lo entregaba. Y las cosas se acomodan de distinta manera. No debemos frustrarnos porque Dios ya sabe lo que tiene para nosotros. En estos momentos en los que nosotros no sabemos qué decisión tomar, es cuando debemos de declarar esta palabra, que nosotros tenemos ese espíritu que es de amor y de dominio propio. Y déjenme decirles que ese espíritu pues es el Espíritu Santo. Y también, o sea, les digo que uno nunca deja de aprender en la Biblia. El jueves venimos a estudio de la Biblia para los que quieran venir. No es aburrido, está muy interesante. Muchas de las veces yo había escuchado que el Espíritu Santo, y es que al menos yo en muchas ocasiones nunca, cuando oro, es como pidiendo al Espíritu Santo, pero en ese momento mis ojos se abrieron y dijeron, sí es cierto, o sea, pides a Dios,
Pero Dios te dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ti y está contigo en todo momento. ¿Por qué cuando oras no le pides al Espíritu Santo, oye Espíritu Santo, tengo este problema, haz esto? Y es que el Espíritu Santo es Dios mismo viviendo con nosotros. Entonces cuando estemos pasando por este tipo de guerras es cuando nosotros debemos y si no te sabes la palabra, conoces el amor que Dios tiene para ti, decirle, Dios, te necesito, o sea, estoy aquí, necesito que quites estos pensamientos de mí. Y yo les comentaba precisamente que había vivido esas luchas y he estado pasando por muchas cosas que de repente estaba hace un par de semanas en inglés, una semana, no me recuerdo. Entonces el enemigo y también mi yo queriendo luchar sin argumentos, o sea, es como que estás enfocado en otra cosa distinta, pero esos pensamientos no te avisan ni te dicen, oye, ¿me das permiso ahorita de venir a batirte un ratito en tu vida, a incomodarte un poquito? O sea, no, puedes estar en cualquier momento, puedes estar incluso ahorita aquí y el enemigo puede estar atacando. Entonces yo estaba y de verdad mi mente estaba concentrada en lo que estaba aprendiendo en la escuela, pero el enemigo empezaba, no, pues es que qué caso tiene de que llegues a hacer esto, si esto y lo otro, y un montón de mentiras que decía, no, pues es que no vale la pena, y un montón de cosas. Entonces se siente bien feo, y yo decía, ay Dios, pero ¿por qué ahorita y por qué a mí? Y fue un momento así como sí, fue un momento, o sea, fue desesperación, pero fue un momento así que dije, no, Dios, te necesito aquí, y me quedé como el modo zen, ahí en el inglés así, mirando al techo, hasta que pedí permiso de salir. Pero en realidad, las batallas suceden dentro de ti, y cuando tú le das permiso al Espíritu Santo que luche tus batallas, Él va a estar ahí porque Él ya está, solamente necesitamos reconocerlo y pedirle ayuda, porque es como cuando no entendemos algo en la escuela, que nos quedamos así nada más esperando a que alguien llegue y nos explique. No, o sea, si no sabes qué hacer, pues acudes a pedir ayuda. Aunque Él pelea nuestras batallas por nosotros, hay algo que se llama libre albedrío. Pues fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar era imposible de contar. Wow, hasta lo subrayé aquí con pluma porque dice, ella creyó. Necesitamos creer lo que Dios ha dicho sobre nosotros, lo que Dios nos ha prometido, necesitamos creer lo que ya está escrito, porque de nada sirve estar leyendo las cosas si no lo sentimos, si en realidad no lo ponemos en práctica. Y bueno, Dios es el que nos ha diseñado, es el que ha diseñado nuestras vidas, y a veces nos sentimos tan incapaces de hacer las cosas como yo creo que se pudo sentir Sara, porque a pesar de que ya era una mujer de edad, que alguien le dijera, no, pues que vas a quedar embarazada, porque no nada más era como, me imagino que como algo que nada más le haya pasado a ella, sino que era algo que ya se sabía que mujeres a su edad ya era muy imposible que pasara algo así. Si en cambio Dios le dijo y dice la palabra que ella creyó, o sea, a ella no le importó ni cómo iba a ser, ni las cosas que venían, sino que ella confió y creyó y las cosas pasaron. Y bueno, necesitamos ser más como Sara y creer en Dios, creer que Él va a hacer las cosas en nuestra vida y creer que en realidad Él nos va a llevar hasta ese lugar. Y les decía que no estamos exentos de pasar, porque incluso hubo hombres que pasaron por el horno de fuego. Aún estando ahí, Dios los protegió. O sea, Dios no les dijo, no vas a pasar por ahí, no te vas a ir por un ladito del horno de fuego, o no le vas a sacar vuelta, vas a pasar por ahí y yo voy a estar contigo en cada momento. Y no les pasó nada. Y en realidad yo decía,
en estos días anteriores, bueno, es que era una lucha tremenda y yo decía, bueno, ¿qué pasa si tú te alejas de Dios? O sea, como que yo mismo preguntándome y yo mismo me contestaba, no, José Alfredo, no. O sea, sí es así. Y decía, no, es que yo no quiero una vida sin Dios. Bueno, entonces, ¿qué implica todo eso? Implica que yo ya le entregué mi vida a Dios y que no importa ya tanto mis sueños que yo quiera hacer o cosas que quiera realizar, sino que mi vida ya no me pertenece porque ya lo dije una vez, deja tu cruz y sigue a Jesús, deja tu vida en pos de la de Él y síguelo. Y era como de, no, pues sí es cierto, hasta que de verdad lo comprendí. No estoy exento de pasar por las cosas y no estamos exentos de pasar por las cosas tan duras que se puedan venir, pero Dios sabe por qué. Y aunque nosotros tengamos miedo en algún momento de tomar una decisión, Él va a estar ahí con nosotros. Solamente debemos de decir sí y dejar que Él nos transforme y que Él vaya con nosotros cruzando esos caminos. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Y el pastor lo decía, Moisés, ponía muchos peros, decía todavía, ay, pero ¿quién soy yo? ¿Y cómo les voy a ir a hablar yo? ¿Y cómo voy a hacer esto? Y yo puedo pensar en mí que tal vez dijo, ay, ¿cómo voy a abrir el mar? Tal vez de repente, pero él fue materia dispuesta en las manos de Dios y aún así, él dijo sí y Dios lo llevó a donde ni siquiera él se pudo imaginar tal vez en una vida pasada. Y con esto quiero decirte que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Es importante tomar buenas decisiones. ¿Y cómo saber que son buenas decisiones? Bueno, primero es identificar realmente cuál es la decisión que vamos a tomar y también no ser como muy absurdos tal vez de decirlo, de decir en cosas como, Señor, hoy me llevo suéter, si va a llover y veo que está bien nublado, pues no, es obvio que Dios quiere que te lleves suéter para que no te enfermes, pero hay cosas aún más profundas y hay cosas aún más complejas en las que nosotros debemos identificar ese problema y sí, ¿por qué no? Tal vez en nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, decir, bueno, si hago esto, tal vez no le agrade tanto a Dios, o puedo perjudicar de alguna manera a Dios, o cualquier cosa. Entonces, ya identificado ese problema, debemos tener confianza en Dios. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que algo que siempre nos dice el pastor es que ¿ya le preguntaste a Dios? Cuando vas a tomar una decisión, muchas de las veces el pastor no te dice, no, pues es que ve por aquí y haz esto y vas a hacer esto y de esta manera. Simplemente te dice, ¿ya le preguntaste a Dios? Y es como, ¿cuánto tiempo voy a esperar a que me conteste? Pero al momento de preguntarle a Dios tenemos la certeza de que Él nos va a responder. Si no nos responde rápido es porque aún no es el tiempo en el que sucedan las cosas, porque Él no desecha ninguna oración ni ninguna petición que nosotros le podamos hacer. Y debemos estar confiados y creer en el que Él va a responder de alguna manera, porque como yo ya se los he platicado en algunas otras ocasiones, hay veces que nosotros ni tenemos que decidir. Él decide por nosotros, pero debemos dejar que Él transforme y renueve nuestra vida. Y bueno, debemos conocer la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos todos leer más la palabra de Dios. ¿Por qué es bueno conocer la voluntad de Dios? Porque yo no le voy a decir, Dios, es que tú quieres que yo vaya y robe aquí. O sea, no, porque en su palabra está escrito, no robarás. Y esa es la voluntad de Dios. Él ya dejó escrito lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y bueno, la palabra de Dios nunca va a cambiar, como ya se los decía. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice Romanos 12:2. Ya voy a terminar. Romanos 12:2. Dice, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las cosas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios nunca nos va a dejar tomar una decisión equivocada, ni nunca nos va a guiar a un camino equivocado, a menos de que tenga propósitos, y Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y bueno, analizando todas estas cosas que yo pasaba, y que aún no estoy exento de no seguir pasando, sino que sigo confiando y por fe sé que lo voy a superar en Dios. Yo decía, bueno, si tomo esta decisión de hacer esto y si con eso lastimo el corazón de Dios, entonces ¿de qué manera en realidad debería de actuar? Y hay una canción mucho que me gusta de un grupo que se llama Generación 12, en donde hay una parte que ministran y decía un versículo que luego googleándolo lo encontré y está en Isaías 61, la primera parte del 1, y dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Y ya no terminé de platicarles, ¿verdad? Como que ya me fui por otro lado de los estudios de los jueves. Bueno, se los resumo. Los jueves venimos al estudio y aprendí a conocer al Espíritu Santo de otra manera distinta y de otras formas, porque el hermano nos comentaba que el Espíritu Santo es Dios que está con nosotros ahora en este momento, y cuando tenemos que pasar por pruebas difíciles, Él es el que está ahí con nosotros, y el Espíritu Santo ha ayudado a muchos hombres, porque nos mencionaba varios pasajes, a poder lograr sus propósitos. El Espíritu Santo, como ya a lo mejor lo leyeron algunos, en el día del Pentecostés descendió, y algunos lo hemos sentido. Entonces, bueno, cuando yo leía esto, decía, wow, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Y yo decía, wow, yo ya conozco y las decisiones que estoy tomando no son correctas. Y decía, bueno, pero con esto estoy lastimando el corazón de Dios, pero aún así Dios me ama y Dios me ve como su hijo amado, y a pesar de todo eso tiene complacencia de mí. ¿Cómo puede ser y cómo le puedo estar pagando así? Y fue otra lucha de José Alfredo, no hagas esto. Pero sabes, no te digo que no vas a fallar y que no voy a fallar yo, pero a medida que nosotros estemos apegados a Dios, va a ser menos difícil que caigamos, porque yo creo que nadie somos perfectos, y entendía de algunas maneras muy drásticas que nosotros no debemos poner los ojos en las personas, sino realmente en Dios, y tratar de agradar a Dios. Y fue aquí donde pude ver que, bueno, a lo mejor así lo entendí yo, porque yo no veo a Dios como un Dios castigador, porque muchos dicen, es que el temor de Dios, y lo dicen así como de que te dé miedo, ¿no? Sino que yo lo entendía como el temor de Dios de realmente fallarle, el temor de Dios de realmente no pagarle con tanto que Él ha hecho por mí, el temor a Dios de fallarle y de no ser el hijo que Él quiera, perdón. El temor a Dios de decir, es que cómo yo voy a estar haciendo esto si no le agrado, cómo yo no lo voy a buscar en oración después de todo lo que ha hecho por mí. Y entendía tantas cosas, y el pastor me decía, es que, porque nos citó, y otra decisión tenía que tomar, una decisión nada fácil, pero el pastor me decía, es que habla con Dios, y si tienes la necesidad, confróntalo, dile por qué pasas por todo esto, y o sea, háblale y dile que te responda. Y yo decía, bueno, y me fui pensando tantas cosas ese día, y pues sí, llegué y le dije, Dios, pues es que si tú quieres que yo siga, y a pesar de lo que tú me has dicho, de todo esto, yo he tomado la decisión de estar aquí, yo he tomado la decisión aún así de dejar lo que yo quiero por ti, pero necesito que me hagas saber que de verdad esto es lo que tú quieres para mí. Y fue como que sentía a Dios así como
mandándome besos, así como de yo te quiero mucho, y sentí esa paz incluso ayer, porque ya tenía el estudio preparado y el Señor me daba más versículos y yo decía, pues es que Él me está hablando y yo nunca soy de dormirme tarde, y ayer él estaba como recibiendo y sentía tanta paz y decía, aquí estás. O sea, hasta ultimátum le dije, necesito ya, o sea, ya no puedo esperar, porque si tú no me hablas y si tú no me dices qué es lo que quieres de mí, si tú no haces algo, yo en mis fuerzas no voy a poder y me voy a ir. Y gracias a Él estoy aquí. Yo sé que las batallas van a venir y que vamos a tal vez a resbalar, pero nunca nos vamos a caer, porque debemos de poner nuestros ojos en nuestra meta, que es Él, tratar de agradarlo, servirle como Él desearía que le sirviéramos y tratar de corresponder todo ese amor que Él tiene para nosotros. Y me gustaría que se pusieran de pie, por favor, para que oremos y que cerraran sus ojos también. Cierren sus ojos, por favor, y dispónganse para que Dios nos hable el día de hoy, porque yo sé que tal vez no has pasado por cosas fáciles, tienes muchas decisiones que tomar, pero yo creo que si estamos aquí ha sido porque todos en común hemos tomado una decisión de seguirlo, y esa decisión es la única decisión que nos une a todos los que estamos aquí. Inclusive si tú todavía no estás convencido de estar aquí, o si estás nada más por estar, Dios ya tenía el control y ya quería que escucharas esta palabra y quería que tal vez vinieras a este lugar, pero solamente falta esa decisión que tomes en este momento de disponerte, porque aún así, aunque tú ya lo conozcas y aunque tú ya hayas decidido seguirlo, si tú no te dispones, Él no va a obrar en tu vida. Debemos de decidir soltar todo aquello que nos ata, decidir de verdad ponernos en sus manos y decidir, a lo mejor por pena o no por pena, alzar las manos y de verdad recibirlo, porque Él es tan bueno y Él no nos ha dejado. Y me gustaría decirte que nosotros hemos llegado hasta este momento por una decisión que Jesús tomó en su momento. Y yo leía en días pasados un libro que me regaló el pastor, que decía en realidad lo que tuvo que sufrir Jesús al tomar esa decisión de entregarse por nosotros, porque aún Él siendo el Dios de todo, decidió hacerse carne que sufrió, carne que dolía en Él, que abatía. Pero aún así todas las decisiones que Él tomó fue por amor a nosotros, al no caer en el desierto, al estar con nosotros, al enseñarnos su palabra, y aún la más difícil, que fue morir por nosotros, porque no fue nada fácil. Si tú has leído en su palabra, dice que aún así, cuando se iba a llegar el momento de su crucifixión, Él oraba al Señor y le decía: Señor, si puede que pase de mí esta copa, porque Él no quería en su carne que llegara a esa cruz. Él no quería morir, pero aún así, Él quería morir, pero en su carne dolía, pero aún así, aunque Él hubiera querido no, Él tomó la decisión de morir por nosotros. Él tomó la decisión de ir a esa cruz. Él tomó la decisión de aguantar todas las cosas que pudieron gritarle en el camino. Él tomó la decisión de subir a esa cruz. Él tomó la decisión de cargarla, porque Él ya tenía en su corazón nuestros nombres. Él ya sabía que Él nos iba a salvar, y si hemos llegado hasta este momento ha sido por esa decisión que dolió tanto, que no puedo imaginar cómo se sentiría que te atravesaran, que te gritaran tantas cosas, que te escupieran, que te dejaran ahí colgado sin nada que beber, que vieras el dolor de tus seres queridos a un lado de ti, viendo todo ese sufrimiento, pero aún así conociendo que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta, y Él ha estado siempre con nosotros, porque nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. En su mente ya estábamos cada uno de nosotros, aunque a veces seamos rebeldes y aunque aún en este momento algunos no quieran aceptarlo, Él ya nos amó, y contra eso no hay nada que pueda
contrarrestarlo, porque Él ya nos amó y Él ya murió por nosotros, y gracias a Él, el día de hoy tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Y me gustaría orar en este momento por ti y orar a Dios y agradecer por todo esto. Espíritu Santo, te agradecemos tanto por este momento que tú nos das, Padre. Te agradecemos tanto por estas palabras, Señor, porque yo sé, Padre, que tú estás tocando vidas, Señor, nuestras vidas, Padre. No deseamos quedarnos en el lugar que estamos, Señor. Deseamos ir a más en ti, Señor, aunque a veces nuestros deseos, Señor, sean distintos a los tuyos. Haznos volver, Señor, a tus caminos. Haznos ver, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a dirigirnos, Padre, de acuerdo a tu corazón, Señor. Ayúdanos a hacer sacrificio agradable hacia ti, Señor. A honrarte, Señor, con nuestras acciones, Padre, con nuestras decisiones, Señor. Ayúdanos a ser distintos, Padre, porque es cierto que nos hemos equivocado. Es cierto, Señor, que hemos cometido tantos errores, Señor, pero tú has estado, Señor, y aún estás con nosotros. Te pedimos perdón de corazón, Señor, arrepintiéndonos de toda nuestra maldad, Padre, y también pidiéndote perdón, Señor, porque a pesar de ese sacrificio tan duro que tú hiciste en la cruz, a pesar de todo eso que tú ya entregaste por nosotros, porque fue tu vida, Señor, algo que en algún momento nosotros nos aferramos tanto y no estamos dispuestos a perder por ti. Tú la perdiste ya por nosotros, Señor. Perdónanos por no buscarte en oración, Señor, por no buscarte, Señor, al leer tu palabra. Perdónanos por no tomarte en cuenta en nuestro caminar, en nuestras decisiones, Señor, cuando debería de ser así, Señor. Que nuestro único propósito sea agradarte, Señor, hacerte sonreír y pintar una sonrisa en tu rostro, Señor, para que podamos ser dignos algún día, Señor, de poder llegar a tus pies y decirte que fue duro nuestro caminar, hubo tantas cosas, tantas batallas, pero que tú estuviste con nosotros y que resistimos, Señor, no por nuestras fuerzas, sino porque tú estuviste con nosotros, y que podamos recibir ese título, Señor, de hijos amados, Señor, y que tú de verdad puedas tener complacencia, Padre, no solamente porque ya somos tus hijos, sino por las decisiones que hemos tomado en la tierra y en vida para agradarte, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y te pedimos que vengas en este momento, Señor, a nuestros corazones, Padre. Chavos, les pido que repitan, por favor. Señor Jesús, te recibimos en nuestros corazones porque reconocemos ese sacrificio que tú ya hiciste en esa cruz por nosotros, porque tú diste tu vida y gracias a eso nos has dado vida eterna. Gracias a ti vivimos y reconocemos con nuestra boca y con nuestro corazón que tú eres nuestro único Señor y Salvador. Ayúdanos a agradarte a ti, Señor, a hacer un aroma fragante a ti, incienso conocido y una ofrenda, Señor, en vida para ti, Señor, en que tú puedas complacerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.